Las pirámides de Egipto en Giza, majestuosos guardianes del desierto, el símbolo principal de una antigua civilización que todavía hoy asombra nuestra imaginación. Se alzan como hitos del primer gran florecimiento de Egipto, la era del reino antiguo. Pero, ¿alguna vez se han preguntado qué precedió a esta edad de oro? ¿Cómo, de tribus dispersas que vivían a orillas del Nilo y en las sabanas circundantes, nació el primer Estado nacional del mundo? ¿De qué manera surgió la idea misma del faraón como un dios viviente en la tierra, una idea que dominó las mentes de los egipcios durante 3 milenios? Hoy, nos adentraremos en las profundidades de los siglos, mucho antes de la construcción de las grandes pirámides, para rastrear los orígenes de la civilización egipcia. Exploraremos los misteriosos megalitos del desierto de Nata Playa, conoceremos a los primeros agricultores de la cultura badariense, seremos testigos del ascenso de reinos prehistóricos y de la feroz lucha por el poder, cuya culminación fue la unificación de Egipto bajo el gobierno del legendario rey Narmer. Revelaremos la esencia de la ideología de la realeza divina, el sistema político y religioso más grandioso de la antigüedad, y conoceremos sus manifestaciones en el arte, los rituales y la grandiosa arquitectura, incluyendo la primera pirámide, la de Zoser. Pero también miraremos la otra cara de la moneda. Hablaremos del precio de esta grandeza, el trabajo forzado, la explotación y el desprecio por la vida humana, que también caracterizaron la era de las pirámides. Acompáñennos en este viaje a través del primer gran ciclo de auge y caída del antiguo Egipto, desde su sorprendente nacimiento hasta el ignominioso final del reino antiguo. Volvamos ahora a los mismos orígenes, al comienzo de la historia y la estatalidad egipcia. En el espacioso salón central del Museo Egipcio del Cairo, entre multitud de estatuas antiguas y sarcófagos, se puede ver, bajo una alta campana de cristal, una antigua placa, no muy llamativa a primera vista, tallada en una piedra de grano fino, de color negro verdoso, conocida como graubaca o esquisto. Tiene una altura de poco más de 2 pies, es decir, unos 64 centímetros, y un grosor de apenas 1 pulgada, o 2 centímetros y medio. La piedra está hábilmente tallada en forma de un escudo ceremonial, o más precisamente, una paleta para moler cosméticos, y su superficie está cubierta por ambos lados con imágenes finamente ejecutadas en bajorrelieve. Aunque las figuras de personas y animales no han perdido la claridad de sus contornos a lo largo de los milenios, sus detalles pueden ser difíciles de distinguir en la luz difusa y turbia que se filtra a través de la alta cúpula de cristal cubierta de polvo del salón del museo. La mayoría de los visitantes modernos del museo, apresurados por ver el brillo del oro de la tumba de Tutankamón en el segundo piso, apenas dedican una mirada fugaz a este objeto de aspecto extraño y modesto. Y, sin embargo, esta placa de piedra es uno de los documentos históricos más importantes que nos han llegado de los tiempos más antiguos de Egipto, una verdadera piedra angular de la historia egipcia. El lugar de honor que se le ha asignado, justo a la entrada del Museo Egipcio, el mayor repositorio del mundo de los tesoros invaluables de la cultura faraónica, solo subraya su excepcional importancia. Pues marca, como se cree comúnmente, el mismísimo comienzo de la historia dinástica del antiguo Egipto, el momento de su unificación en un solo estado. Esta famosa paleta de Narmer, como la llaman los egiptólogos por el nombre del rey representado en ella, se ha convertido en un verdadero símbolo del Egipto temprano y su naciente estatalidad. Pero las circunstancias de su descubrimiento, como suele suceder en arqueología, siguen siendo poco claras e incluso algo nebulosas. En el invierno de 1897-1898, 2 arqueólogos británicos, James Kibble y Frederick Green, realizaban excavaciones en el sitio de la antigua ciudad de Nehen, situada en la orilla occidental del Nilo, en el extremo sur de Egipto, donde ahora se encuentra la localidad de Comel Amar. Nehen era conocida en la antigüedad como la ciudad del halcón, ya que era el principal centro de culto del dios halcón Horus, patrón de la realeza. Los griegos más tarde llamaron a esta ciudad Hieracómpolis, que también significa ciudad del halcón. En aquellos tiempos, a finales del siglo XIX, la arqueología aún no se había librado por completo del legado de la búsqueda de tesoros, e incluso los investigadores concienzudos a menudo sufrían la presión de sus patrocinadores, quienes financiaban las excavaciones con la esperanza de obtener no solo datos científicos, sino algo valioso en su entendimiento, es decir, piezas de museo espectaculares, preferiblemente de oro o piedras preciosas. Por lo tanto, Kibble y Green, aunque aplicaban métodos de excavación más científicos que muchos de sus contemporáneos, no podían resistir completamente esta presión. En consecuencia, al elegir para su trabajo Nehen un área que durante largos siglos había sido considerablemente destruida tanto por la actividad humana como por la erosión natural, y donde en la superficie no quedaba ni un solo monumento intacto e impresionante, decidieron concentrar sus esfuerzos en excavar las ruinas del antiguo templo de Horus.
Este templo era relativamente pequeño y modesto en comparación con los famosos y grandiosos santuarios de Karnak y Luxor en Tebas, pero tampoco podía calificarse de una miserable construcción provincial. Desde las etapas más tempranas de la historia de Egipto, este templo estuvo intrínsecamente ligado a la ideología de la realeza egipcia. El dios Horus con cabeza de halcón era considerado el ancestro divino y protector de todos los monarcas egipcios, y Negen, su ciudad natal, la cuna de la dinastía. No era lógico suponer que precisamente en un templo tan emblemático se podrían buscar tesoros reales o importantes reliquias históricas. Al principio, los resultados de las excavaciones decepcionaron a Kibel y Green. Solo encontraron restos de muros de adobe, las ruinas de algún antiguo montículo, quizás la base del santuario más primitivo revestido de piedra, varios fragmentos de estatuas muy erosionados y rotos. Nada especial que pudiera impresionar a sus patrocinadores. Entonces decidieron trasladar la excavación a un área junto al montículo, pero allí los arqueólogos tropezaron inesperadamente con una capa gruesa y densa de arcilla viscosa del Nilo, que prácticamente impedía las excavaciones sistemáticas y amenazaba con enterrar todas sus esperanzas. Parecía que la antigua ciudad del Halcón no deseaba revelar sus secretos más íntimos. Pero luego, cuando Kibel y Green, mostrando perseverancia, finalmente lograron atravesar esta masa de arcilla inflexible, se encontraron con algo completamente inesperado. Un conjunto disperso de antiguos objetos de inventario ritual, una especie de tesoro, o más precisamente, un escondite. Era una colección heterogénea de diversos objetos sagrados, cabezas de maza, estatuillas, vasijas de piedra, paletas que alguna vez, en un pasado muy lejano, habían sido reunidos y enterrados deliberadamente aquí, dentro del recinto del templo, quizás por los sacerdotes del templo durante alguna reconstrucción o para protegerlos de la profanación. Apenas había objetos de valor en el sentido moderno, es decir, oro o piedras preciosas, pero el llamado depósito principal, como los optimistas investigadores bautizaron su hallazgo único, realmente contenía algo extremadamente interesante e inusual desde el punto de vista histórico. Y sobre todo, aquella misma placapaleta de piedra, cubierta por ambos lados con intrincados relieves. Los investigadores no tuvieron que reflexionar mucho sobre el propósito original de este objeto. La característica de presión circular y plana en el centro de uno de los lados indicaba claramente que se trataba de una paleta, es decir, una placa destinada a moler pigmentos minerales, generalmente malaquita verde o galena negra, que los egipcios usaban desde tiempos inmemoriales como cosmético para los ojos, tanto con fines rituales como higiénicos. Pero en una forma tan ricamente decorada y bastante grande, esta paleta claramente no era adecuada para la preparación diaria de cosméticos. A juzgar por las escenas complejas y detalladamente elaboradas talladas en ambos lados, obviamente sirvió como una especie de objeto votivo, es decir, dedicado a los dioses, o un signo conmemorativo, creado en honor a los éxitos militares y el triunfo de algún célebre rey de la antigüedad. Dos cabezas de la diosa Hathor en forma de vaca, con rostro femenino y cuernos estrellados, observan benévolamente desde arriba las hazañas del monarca. La figura principal, que ocupa casi todo el anverso de la paleta, representa al rey con la característica corona blanca del Alto Egipto, de pie en la pose clásica, que se convertiría en canónica durante milenios, del gobernante egipcio. Ha levantado su maza sobre un enemigo arrodillado, agarrándolo por el cabello. Esta escena simboliza el triunfo del rey sobre los enemigos de Egipto y el establecimiento del orden por él. Los arqueólogos, por supuesto, se preguntaron, ¿quién es este rey poderoso y cuándo gobernó? En un pequeño campo rectangular, llamado Serek, que representa la fachada del Palacio Real y está situado en la parte superior de la paleta, justo debajo de las cabezas de las diosas, notaron dos signos jeroglíficos que les dieron la respuesta. Un signo representaba un pez, muy probablemente un siluro, que en egipcio se leía como nar. El segundo signo representaba un cincel o escoplo, que se leía como mer. Combinando sus valores fonéticos, se podía obtener el nombre, Narmer. Este rey, hasta el momento del hallazgo de la paleta, no era conocido por la ciencia a través de otras fuentes. Además, el propio estilo de los relieves de la paleta de Narmer, su arcaísmo y al mismo tiempo su alta maestría de ejecución, indicaban una fecha de creación muy temprana, perteneciente al comienzo mismo de la historia dinástica. Investigaciones posteriores y comparaciones con otros hallazgos confirmaron las suposiciones iniciales. Narmer no era simplemente uno de los reyes tempranos, sino, muy probablemente, aquel mismo gobernante legendario que completó el proceso de unificación del Alto y Bajo Egipto en un solo estado. Ascendió al trono del país unificado alrededor del 2950 antes de nuestra era como el primer rey de la primera dinastía. Así, hurgando en la arcilla viscosa de la antigua Negen, Kibel y Green tropezaron accidentalmente con un documento único, una especie de certificado de nacimiento del Estado del Antiguo Egipto,
que inmortalizó en piedra a su fundador. Aunque Narmer fue el primer rey del Egipto unificado en entrar en los anales de la historia gracias a su famosa paleta, la historia misma de Egipto y su singular civilización, por supuesto, no comenzó con él. En esta paleta, a pesar de su fecha temprana, los elementos principales de la iconografía de los reyes egipcios, coronas, poses, símbolos de poder, escenas de triunfo, ya se presentan en su forma bastante establecida y clásica, que se conservará con pequeños cambios durante los siguientes 3 milenios. Esto indica claramente que en tiempos de Narmer ya existía una ideología desarrollada de la realeza y cánones para su expresión artística. Sin embargo, algunos otros motivos presentes en la paleta, por ejemplo, animales fantásticos con cuellos largos, serpentinos y extrañamente entrelazados, sostenidos por sirvientes con correas, o un poderoso toro, que simboliza al rey, embistiendo con sus cuernos una fortaleza enemiga y pisoteando a un enemigo caído, claramente nos transportan a un pasado aún más remoto, prehistórico, a imágenes y símbolos característicos del arte del período predinástico. Así, la gran paleta conmemorativa de Narmer mostró claramente a los investigadores que los sólidos cimientos de la civilización egipcia, sus principales rasgos culturales, sociales y políticos, se establecieron mucho antes de Narmer, durante los largos siglos de la época predinástica. La paleta de Narmer demuestra, aunque a pequeña escala y en la etapa más temprana de la historia dinástica, esa maestría insuperable en el trabajo de la piedra dura, en la que los antiguos egipcios no tuvieron igual ni en la antigüedad ni, quizás, incluso en el mundo moderno hasta la invención de herramientas mecánicas. La abundancia de diversos tipos de piedra, granito, basalto, diorita, caliza, arenisca, alabastro en el territorio de Egipto y en los desiertos adyacentes, combinada con habilidades técnicas tempranamente desarrolladas y logros en la extracción, transporte y procesamiento de la piedra, proporcionó a los egipcios un medio excelente y duradero para expresar y afirmar su identidad cultural, su ideología y su aspiración a la eternidad. Una ventaja importante de la piedra es también su excepcional durabilidad y resistencia al paso destructivo del tiempo, especialmente en el clima seco de Egipto. Y los monumentos egipcios, templos, tumbas, estatuas, obeliscos fueron creados conscientemente por sus constructores para perdurar siglos, como morada eterna para los dioses y los reyes difuntos, como encarnación inmutable del orden de Maat. Los orígenes de esta atracción profundamente arraigada por la monumentalidad, por la creación de monumentos eternos de piedra, se pueden encontrar no solo en el propio Valle del Nilo, sino también, como muestran descubrimientos recientes, en los desiertos circundantes, especialmente en el desierto occidental, cerca de la frontera actual entre Egipto y Sudán. Esta área remota y ahora casi sin vida en el corazón del desierto de Nubia, situada aproximadamente a 100 kilómetros al oeste de los famosos templos de Abu Simbel y a 800 kilómetros al sur del Cairo, es conocida por los arqueólogos con el nombre de Nata Playa. Hoy en día, una carretera moderna, utilizada para transportar materiales de construcción para el ambicioso proyecto de irrigación Nuevo Valle, atraviesa el monótono paisaje desértico a unas 2 millas de este antiguo sitio. Pero hasta hace muy poco, Nata Playa estaba extremadamente alejada de cualquier civilización y rara vez era visitada por humanos. Su única atracción era una parada con un pozo en un antiguo camino de tierra que conectaba el pequeño oasis de Bir Kiseiba con las orillas del enorme embalse de Asuán, el lago Nasser. El fondo plano y liso del antiguo lago seco, llamado playa en árabe, y la proximidad a una cadena de dunas de arena hacen de Nata un lugar relativamente conveniente para pasar la noche en el desierto. Sin embargo, allí hay algo más, algo mucho más grande y misterioso de lo que podría parecer a primera vista. Dispersas por la vasta llanura arcillosa del antiguo lago hay grandes piedras, megalitos. No son simples cantos rodados traídos por la naturaleza, sino piedras que alguna vez, en la antigüedad profunda, fueron arrastradas hasta aquí por personas desde algún lugar e intencionalmente colocadas en puntos clave al borde del antiguo lago. Algunos de estos megalitos se yerguen en orgullosa soledad, como centinelas prehistóricos, destacándose claramente contra el horizonte plano. Otros están colocados en filas, formando alineaciones o líneas de visión. Pero la estructura más sorprendente es un pequeño círculo de piedras, situado en una elevación natural baja. Las piedras aquí están dispuestas en pares, cara a cara, formando una especie de puertas. 2 pares de estas puertas están orientados con bastante precisión a lo largo del eje norte-sur, mientras que los otros 2 apuntan al punto de salida del sol en el día del solsticio de verano. Nadie sabía nada sobre estos enigmáticos megalitos de Nata Playa hasta finales del siglo XX, y de repente, de forma totalmente inesperada, gracias al trabajo de los arqueólogos, emergió de la oscuridad de los siglos como una especie de Stonehenge del antiguo Egipto, el paisaje sagrado más antiguo, adornado con patrones megalíticos de piedra. La disposición de estas piedras claramente no era aleatoria, sino cuidadosamente calculada.
La datación científica de estos extraños monumentos, basada en las capas del suelo y el análisis por radiocarbono de restos orgánicos, reveló una fecha de creación extremadamente temprana, principios del quinto milenio antes de nuestra era, es decir, 1500 o 2000 años antes de la aparición de los primeros faraones. En aquella época remota, como en periodos aún más tempranos del Holoceno, el clima del Sáhara no era en absoluto tan árido y sin agua como en nuestros días. Año tras año, en verano, caían aquí lluvias monzónicas. El antiguo lago de Nata se llenaba de agua y el desierto circundante se cubría de verdor, convirtiéndose en una sabana temporal. La tierra alrededor del lago se volvía apta tanto para el cultivo primitivo de cereales silvestres como para el pastoreo de ganado. Las personas que llegaban a Nata Playa en esta estación favorable para aprovechar esta abundancia temporal de la naturaleza eran, aparentemente, pastores seminómadas. Vagaban con sus rebaños de ganado vacuno por las extensiones de lo que entonces era el Sáhara Oriental aún verde. Y aquí, en el lugar de sus campamentos estacionales, se encontraron en abundancia huesos de este mismo ganado, así como numerosos rastros de actividad humana dispersos por toda la llanura. Fragmentos de cáscaras de huevo de avestruz, que probablemente servían para almacenar agua, y de cuyos pequeños fragmentos hacían cuentas y otros adornos. Puntas de flecha de sílex para la caza, hachas de piedra toscas y piedras de moler para procesar los granos de cereales silvestres que recolectaban o incluso intentaban cultivar a orillas del lago estacional. Esta fertilidad estacional, el renacimiento anual de la vida en medio del desierto, otorgó a Nata un significado simbólico especial en la conciencia de estos antiguos nómadas. Este lugar, fijo en el espacio y el tiempo, visitado de generación en generación durante siglos, se convirtió gradualmente en un importante centro ritual y social. La instalación de pesados megalitos en un orden específico, sin duda, requería serios esfuerzos conjuntos, coordinación y una organización social desarrollada. Al igual que el famoso Stonehenge británico, aunque a una escala mucho más modesta, los monumentos de Nata Playa atestiguan un grado inesperadamente alto de organización social y complejidad de cosmovisión en estas tribus prehistóricas del Sáhara. Por supuesto, el propio estilo de vida pastoril, asociado con el movimiento constante y la necesidad de tomar decisiones colectivas, exigía que alguien asumiera el liderazgo de la tribu o grupo. Se requería sabiduría, experiencia, habilidad para tomar decisiones basadas en un conocimiento profundo del entorno, el comportamiento de los animales, la alternancia de las estaciones y un agudo sentido del tiempo por parte del jefe o anciano. Los rebaños de ganado vacuno debían abrevarse diariamente, lo que significaba que era necesario calcular con precisión las jornadas de marcha para llegar a alguna fuente de agua o pastizal al anochecer. Por lo tanto, determinar con precisión el momento de llegada a los pastos de verano de la llanura de Nata y la partida oportuna antes del inicio de la sequía podía ser una cuestión de vida o muerte para toda la tribu. El propósito de las piedras erguidas y especialmente del círculo calendárico probablemente residía precisamente en las observaciones astronómicas, en la predicción del cambio de estaciones y, sobre todo, en la llegada de la estación de lluvias. Este periodo, críticamente importante para la supervivencia de los nómadas y sus rebaños, generalmente llegaba poco después del solsticio de verano. Cuando comenzaban las esperadas lluvias, la gente probablemente celebraba fiestas aquí, expresando gratitud a los espíritus o deidades de la naturaleza, sacrificando parte de sus rebaños y enterrando los huesos o cuerpos enteros de los animales sacrificados en tumbas rituales especiales, que a veces cubrían con grandes losas de piedra. Bajo una de esas losas, los arqueólogos no encontraron huesos, sino un gran bloque de arenisca, de varios cientos de kilogramos de peso, al que se le había dado cuidadosamente una forma que recordaba vagamente a una vaca o un toro. Esta pieza única data, al igual que el propio círculo calendárico, de principios del quinto milenio antes de nuestra era, es la escultura monumental más antigua conocida en Egipto o en cualquier otro lugar de África. Así lucía el inesperado punto de partida desde el cual comenzó el largo y glorioso desarrollo del arte egipcio de tallar la piedra, que posteriormente sirvió a los faraones para crear sus colosales estatuas y templos. Se encontraba lejos, en el desierto occidental, entre pastores nómadas prehistóricos. Más de 1000 años antes de la llegada al poder de la primera dinastía y la unificación de Egipto. Estos descubrimientos obligaron a los arqueólogos a reconsiderar radicalmente sus teorías anteriores sobre el origen de la civilización egipcia, que, como resultó, tenía raíces profundas no solo en el valle del Nilo, sino también en los desiertos circundantes. En el otro extremo de Egipto, en el rocoso desierto oriental, situado entre el valle del Nilo y el Mar Rojo, también se realizaron notables descubrimientos arqueológicos que confirmaron el importante papel que desempeñaron las tierras áridas que bordean el valle del Nilo en la cuna de la civilización del antiguo Egipto.
Miles y miles de enigmáticos dibujos rupestres, o petroglifos, grabados o incisos en las rocas y acantilados de arenisca, se pueden ver en muchos cauces secos de ríos, los llamados wadis, que atraviesan la región montañosa y de difícil acceso entre el Nilo y las colinas de la costa del Mar Rojo. En algunos lugares, generalmente cerca de refugios naturales, abrigos rocosos o cuevas poco profundas que pudieron servir como campamentos temporales para antiguos cazadores y pastores, la concentración de tales dibujos es particularmente alta, formando verdaderas galerías de arte prehistóricas. Uno de esos lugares, situado cerca de un estanque seco en Wadi Yuem Salam, era tan rico en imágenes que incluso se comparó con la Capilla Sistina del arte prehistórico. Estas imágenes, creadas en diferentes momentos a lo largo de varios milenios, representan la muestra más temprana conocida de arte sacro y religioso de Egipto, precediendo al estilo clásico de las pinturas de templos y tumbas del reino antiguo en unos buenos 1000 años o incluso más. Al igual que los habitantes de Nata Playa en el oeste, aficionados a la escultura monumental, los artistas prehistóricos del desierto oriental, a juzgar por los temas de sus dibujos, también parecen haber sido principalmente pastores. Las imágenes de su ganado, vacas, toros, ovejas, cabras, así como de los animales salvajes que cazaban en la entonces aún más verde sabana como jirafas, antílopes, avestruces, elefantes predominan en sus composiciones. Pero para expresar sus creencias y mitos, no erigieron megalitos, sino que utilizaron las superficies lisas y patinadas de las rocas, proporcionadas por la propia naturaleza, convirtiéndolas en una especie de lienzos sagrados en los que se desarrollaban escenas de su vida y mitología. Muchos de los temas que se encuentran en este arte rupestre anticipan asombrosamente temas e imágenes clave de la iconografía egipcia clásica de la época de los faraones. Aquí vemos imágenes de dioses o espíritus navegando en barcas sagradas, que más tarde se convertirán en un elemento importante de los rituales funerarios y las representaciones del viaje al más allá. Vemos escenas de caza ritual de animales salvajes, que simbolizan la victoria del orden sobre el caos. Vemos figuras de gobernantes o jefes con tocados y posturas características, demostrando su poder. Así, muchos temas y símbolos clave de la iconografía faraónica, como resultó, tienen sus raíces en este antiguo arte rupestre del desierto oriental. El hecho de que hoy en día esta vasta región sea extremadamente inaccesible, árida y casi inhabitable de forma permanente, solo subraya el papel crucial, pero durante mucho tiempo subestimado, que desempeñó, junto con el desierto occidental, en las etapas más tempranas de la formación del antiguo Egipto. Acelerando el ritmo, el proceso de formación de la civilización continuó. Las investigaciones y excavaciones arqueológicas en curso, tanto en el desierto occidental como en el oriental, revelan gradualmente interconexiones cada vez más estrechas y complejas entre las tribus que habitaban estos desiertos y los habitantes del Valle del Nilo en tiempos prehistóricos. Inesperadamente, se descubrió que las tribus seminómadas de pastores, que entonces vagaban por las extensiones de la sabana aún no completamente seca, estaban, aparentemente, en algunos aspectos, especialmente en términos de organización social y construcción monumental, mucho más desarrolladas que sus contemporáneos que vivían de forma sedentaria en el propio Valle del Nilo. Pero su destino puede servirnos como una lección importante sobre la influencia del medio ambiente en la historia humana. Cambios climáticos drásticos pusieron fin a su vida relativamente libre en la sabana. En algún momento alrededor del 5000 antes de nuestra era, el clima del noreste de África comenzó a cambiar notablemente hacia la aridización, es decir, un aumento de la sequedad. Si antes, durante miles de años, las lluvias monzónicas de verano llegaban con bastante regularidad, y el inicio de la temporada de lluvias, y por lo tanto, la temporada de abundantes pastos, podía predecirse mediante observaciones astronómicas, como se hacía en Nata Playa, ahora estos pronósticos se volvían cada vez más inciertos, las lluvias, más escasas y débiles. En solo unos pocos siglos, el cinturón de lluvias de verano se desplazó mucho más al sur. Hoy en día, si llueve en esta región, es solo sobre las lejanas tierras altas de Etiopía, que alimentan al Nilo Azul. Las extensas sabanas al oeste y al este del Nilo comenzaron a secarse rápidamente, a perder vegetación y a convertirse en el duro desierto que vemos hoy. Pasaron unas pocas generaciones más, y la tierra finalmente reseca ya no podía alimentar a los numerosos rebaños de ganado de los que dependía la vida de los nómadas. La única forma de evitar la muerte por inanición para las tribus pastoriles del Sáhara era migrar en busca de agua y pastos. Y la única fuente confiable y permanente de agua y verdor en toda la vasta región seguía siendo el Nilo y su estrecho y fértil valle. Fue aquí, a las orillas del gran río, donde se dirigieron los antiguos habitantes de los desiertos. Aquí, al borde de la llanura aluvial del Nilo,
surgieron a principios del quinto milenio antes de nuestra era los asentamientos agrícolas más antiguos conocidos, que aparecieron aproximadamente al mismo tiempo que los constructores de megalitos estaban activos en Nata Playa. Ambos ya practicaban alguna forma de agricultura, pero si en las áreas áridas del desierto la agricultura solo era posible durante la corta temporada de lluvias y tenía un carácter primitivo, la presencia del Nilo con sus inundaciones anuales y su limo fértil hacía posible un cultivo mucho más productivo y estable de diversas cosechas prácticamente durante todo el año. Y esto, a su vez, creó en los habitantes del valle tanto el deseo como la posibilidad de pasar a un estilo de vida completamente sedentario, permaneciendo en sus aldeas de forma permanente. Los monumentos materiales de este importantísimo periodo de transición que nos han llegado, los egiptólogos los agrupan bajo el nombre de cultura badariense, por el nombre del pueblo de El Badari en el Egipto Medio, donde los arqueólogos descubrieron por primera vez sus artefactos característicos, sobre todo una cerámica especial de muy alta calidad con borde negro. El área donde se ubicaban los asentamientos badarienses, en la confluencia de dos ecosistemas, el valle fértil y el desierto adyacente, era ideal para su estilo de vida mixto. Los antiguos nómadas podían seguir utilizando los recursos del desierto para la caza y, quizás, un pastoreo limitado, mientras desarrollaban la agricultura en la llanura aluvial. Además, esta posición fronteriza les aseguraba la conexión con otras regiones. Los senderos del desierto conducían al oeste, a los oasis del desierto líbico, y al este, a través de los wadis secos, se podía llegar a la costa del Mar Rojo con sus recursos, como conchas y, posiblemente, cobre. Gracias a estos contactos, la cultura badariense en formación, sin duda, recibió una fuerte influencia de las culturas anteriores de los desiertos. Una de estas influencias es una marcada inclinación por el adorno personal, el uso de cuentas, pulseras, peines, cosméticos, un rasgo que se conservará entre los antiguos egipcios hasta el final de su larga historia. Una segunda influencia importante, proveniente probablemente de la experiencia de la vida en el desierto, se manifestó en la estratificación gradual pero constante de la sociedad en jefes y subordinados, en una pequeña clase de élite emergente y la masa principal de gobernados. Este proceso de estratificación social, quizás, fue condicionado por el propio estilo de vida de los pastores nómadas, lleno de peligros y que requería un liderazgo fuerte. Bajo la influencia tanto de estímulos externos, como la afluencia de población desde los desiertos y el intercambio de ideas, como de la dinámica interna, la sociedad badariense comenzó a cambiar y complejizarse rápidamente. Paso a paso, siglo tras siglo, estos cambios se arraigaron y comenzaron a acelerarse en las culturas posteriores del período predinástico, conocidas como Nakadá I y Nakadá II. Los ricos se hicieron aún más ricos y asumieron el papel de líderes y patrocinadores de una capa de artesanos hábiles que se había distinguido de la masa general, especializados en la fabricación de cerámica de calidad, vasijas de piedra, herramientas, adornos. Estos artesanos, a su vez, inventaron nuevas tecnologías, como el torno de alfarero, la metalurgia del cobre, la producción de fayenza, y crearon productos nuevos, más perfectos y hermosos, para complacer a sus ricos clientes y protectores. El surgimiento y crecimiento de la desigualdad de riqueza, es decir, la abolición efectiva del acceso igualitario de todos los miembros de la sociedad a los recursos más importantes y a los objetos de prestigio, fortaleció aún más las posiciones de los miembros más ricos e influyentes de la sociedad, formando una élite hereditaria. El proceso de transformación social, una vez iniciado, ya no podía detenerse. Los aspectos económicos, políticos y culturales de la sociedad egipcia prehistórica se volvieron cada vez más complejos. Egipto se encaminó firmemente hacia la formación de un Estado. La desecación definitiva de los desiertos circundantes, que ocurrió alrededor del 3600 antes de nuestra era, debió dar a este proceso un impulso adicional y poderoso. El aumento de la afluencia de población al valle del Nilo y el rápido crecimiento de la población de los asentamientos existentes podrían haber llevado a una escasez de recursos, principalmente tierra fértil y agua, y como consecuencia, a una lucha encarnizada por estos escasos recursos entre las comunidades vecinas. En estas condiciones, surgió la necesidad imperiosa de asentamientos fortificados, capaces de proteger a sus habitantes y sus reservas de los enemigos. Un mayor número de bocas hambrientas también requería un aumento adicional de la productividad agrícola, lo que estimuló el desarrollo de la irrigación y métodos de cultivo más intensivos. Así, el crecimiento de las ciudades y el desarrollo de la agricultura se convirtieron simultáneamente en una respuesta a los cambios climáticos y demográficos ocurridos, y en un poderoso estímulo para nuevos cambios sociales y políticos. En estas condiciones de un mundo en rápido cambio, aproximadamente hacia el 3500 antes de nuestra era, numerosos asentamientos en el Alto Egipto, es decir, el sur, comenzaron a fusionarse y consolidarse en tres grandes agrupaciones regionales, o protoestados, que, al parecer,
ya estaban gobernados por poderosos jefes o reyes hereditarios. La explicación del dominio tan temprano de precisamente estos tres centros de poder prehistóricos puede encontrarse principalmente en factores estratégicos y económicos, relacionados con el control de los recursos y las rutas comerciales. El centro de uno de estos protoestados era la ciudad de Tinis, ubicada en el Egipto Medio, cerca de la actual Jirga. La ubicación exacta de Tinis es desconocida, pero su enorme y rica necrópolis se encontraba en Abju, la Abidos griega. Tinis estaba situada donde el valle del Nilo se estrechaba, lo que permitía a sus gobernantes controlar fácilmente la navegación por el río, y también donde convergían importantes rutas caravaneras desde Nubia al sur y desde los oasis del desierto líbico al oeste. El segundo territorio influyente se formó más al sur, con su capital en la ciudad de Nubt, que en egipcio significa dorada, hoy conocida como Nakada, nombre por el cual se denomina toda la cultura de este periodo. Los gobernantes de Nubt controlaban el acceso a las ricas minas de oro del desierto oriental a través del Wadi Hammamad, un cauce seco que desembocaba en el Nilo en la otra orilla, frente a Nubt. El tercero y más meridional de estos reinos tempranos creció alrededor del antiguo asentamiento de Nehen. Hoy era Compólis, la ciudad del halcón. Nehen, al igual que Tinis, era un importante punto de partida de caminos que conducían a través del desierto hacia el oeste, a los oasis, y desde allí, al lejano Sudán, fuente de bienes exóticos. Y, al igual que Nubt, Nehen también controlaba el acceso a los yacimientos de oro en el desierto oriental, los más remotos de ellos, situados lejos al sur a través de otro wadi que comenzaba justo enfrente de la ciudad en la orilla oriental. Los gobernantes de estos tres territorios en rápido crecimiento y competencia hicieron todo lo que suelen hacer los gobernantes ambiciosos en todas las épocas. Intentaron por todos los medios demostrar y fortalecer su poder, utilizando para ello todos los métodos políticos, ideológicos y económicos disponibles. Su insaciable sed de posesión y acumulación de objetos valiosos y raros, ya fuera oro y piedras preciosas extraídas en los desiertos del propio Egipto, o bienes exóticos importados de países lejanos, como madera de cedro y vino de Levante, aceite de oliva del cercano Oriente o lapislázuli azul del lejano Afganistán, estimuló activamente el desarrollo del comercio, tanto interno, entre diferentes regiones de Egipto, como externo, con los países vecinos. El derecho a retirar tales valores de la circulación, acumularlos y luego depositarlos en las tumbas de su élite era una manifestación particularmente visible de su creciente riqueza y privilegios especiales. Por lo tanto, los rituales de entierro de la nobleza en estos tres centros se volvieron cada vez más complejos, y el ajuar funerario, cada vez más rico y variado, aunque en su base seguía estando la tradición funeraria más antigua y simple, que se remonta a los tiempos badarienses. La aparición en los tres territorios de cementerios separados y elitistas para la clase gobernante local, separados de los entierros de la gente común, es una señal arqueológica segura de la presencia en estas sociedades de una jerarquía social ya bastante estable y un poder hereditario. Así pues, tres poderosos protoestados Tinis, Nubt y Nehen podían aspirar a la supremacía en todo el Alto Egipto. El enfrentamiento entre ellos se volvió inevitable, y pronto ocurrió. ¿Cómo se desarrollaron exactamente los acontecimientos en esta lucha por la hegemonía? No lo sabemos con certeza, ya que en esa época remota, aproximadamente entre el 3300 y el 3100 antes de nuestra era, la escritura en Egipto apenas estaba naciendo y no se utilizaba para registrar eventos históricos. Sin embargo, comparando los datos arqueológicos, principalmente el tamaño, la riqueza y la calidad del acabado de las tumbas de élite en cada una de estas tres áreas, podemos sacar algunas conclusiones fundadas sobre quién prevalecía en esta prolongada y, probablemente, encarnizada contienda. Los entierros en Nehen y especialmente en Abju, la necrópolis de Tinis, eran indudablemente más ricos, más grandes y arquitectónicamente más perfectos que los entierros contemporáneos en Nubt, Nakada. Esto sugiere que Nubt fue el primero en salir de la lucha, cediendo la hegemonía a sus vecinos del norte y del sur. El hecho de que posteriormente los reyes del Egipto unificado, comenzando con Narmer y sus sucesores de la primera dinastía, que se cree que provenían de Tinis/Abju, prestaran especial atención y patrocinio a Nehen y Abju, convirtiéndolos en importantes centros de culto, mientras que se interesaban relativamente poco por Nubt, también confirma esta conjetura. Un reciente y enigmático descubrimiento arqueológico y de nuevo en el desierto occidental quizás ayude a determinar el momento en que Tinis logró imponerse a su vecino del sur, Nehen, o posiblemente incluso antes a Nubt. El desierto entre Abju y Nubt está atravesado por antiguas rutas caravaneras, muchas de las cuales fueron utilizadas por personas durante milenios. Normalmente, la ruta más rápida y directa entre dos puntos en el valle del Nilo la proporciona el propio río, pero aquí, en la región de Nakada, el Nilo describe una gran curva hacia el este, por lo que era más conveniente y rápido ir directamente por tierra, a través del desierto.
en un alto acantilado rocoso. Justo encima de una gran ruta antigua que conecta las áreas de Abju y Nubt, se descubrió una enorme imagen tallada en la roca, conocida como el monumento de Jebel Houthi. Representa una escena del triunfo de un gobernante prehistórico, posiblemente el rey de Tinis, sobre sus oponentes, así como símbolos relacionados con el poder real y, quizás, con la forma más temprana de escritura. Si esta interpretación es correcta, entonces podemos afirmar que, al conquistar el control sobre las rutas estratégicamente importantes a través del desierto, Tinis obtuvo una ventaja decisiva. Pudo eludir a su vecino del sur y cortarle el acceso al comercio vital con las regiones del sur y Nubia. Tampoco puede ser una simple coincidencia que aproximadamente en el mismo periodo, alrededor del 3200 antes de nuestra era, uno de los gobernantes de Tinis, enterrado en Abju, construyera en el cementerio aristocrático local una tumba, conocida por los arqueólogos como la tumba Ujota, que por sus dimensiones, complejidad de construcción, constaba de 12 cámaras, y riqueza de contenido superaba todo lo construido en Egipto en esa época. Tenía la forma de un palacio en miniatura, estaba construida con ladrillos de adobe, y su ajuar funerario, que incluía un cetro de marfil, cientos de vasijas con vino importado de Palestina, objetos de oro, lapislázuli y otros materiales preciosos, no deja dudas de que se trata de un verdadero entierro real. Además, el propietario de esta tumba era, evidentemente, un gobernante tan poderoso que ejercía influencia sobre las relaciones económicas y políticas mucho más allá del Valle del Nilo. Entre los hallazgos más notables en la tumba Ujota se encontraban cientos de pequeñas etiquetas de hueso y madera con varios signos jeroglíficos incisos en cada una. Anteriormente, estas etiquetas estaban atadas con cuerdas a cajas o jarras que contenían diversas provisiones, aceite, grano, tejidos destinadas a la vida futura del rey difunto. Las inscripciones en las etiquetas contenían indicaciones sobre la cantidad, calidad, lugar de origen o fabricación del contenido, y también, posiblemente, el nombre del propio propietario. La inclinación de los antiguos egipcios por la contabilidad estricta y la burocracia, aparentemente, se formó ya en la etapa más temprana del desarrollo de su civilización, simultáneamente con la invención de la escritura. Estas etiquetas de la tumba Ujota no solo son las muestras más antiguas encontradas hasta ahora de escritura jeroglífica egipcia, sino que también nos informan de dónde se trajeron ciertos bienes. En particular, mencionan lugares tan lejanos como el santuario de Buto en el delta occidental del Nilo y la ciudad de Bast en el delta oriental. Esto atestigua irrefutablemente que el gobernante de Tinis, que construyó una tumba tan impresionante en Abju, ya controlaba, o al menos, tenía estrechos vínculos con el Bajo Egipto, es decir, el delta, y claramente estaba cerca de convertirse en el primer rey de todo el Egipto unificado. Ahora, al final del periodo predinástico, solo quedaban dos jugadores principales en la escena histórica: un monarca que gobernaba desde Tinis y controlaba ya también el delta en el norte, y otro que gobernaba desde Nejen en el sur y mantenía el control sobre el comercio con Nubia y los recursos del desierto. El enfrentamiento entre ellos por la hegemonía final sobre todo el país era inevitable. Desafortunadamente, prácticamente no tenemos datos escritos directos sobre la última fase de esta lucha por la unificación de Egipto. Sin embargo, el predominio de motivos bélicos, escenas de batallas y triunfos sobre los enemigos en los objetos ceremoniales decorados de este periodo, como paletas y cabezas de maza, así como la construcción alrededor de ambas ciudades, Nubt y especialmente Nejen, de masivos muros defensivos de adobe, sugiere que tuvo lugar un encarnizado conflicto militar. Otra confirmación indirecta de esto es la presencia de numerosas lesiones craneales, especialmente rastros de golpes de maza, que los arqueólogos descubrieron al excavar entierros masivos de habitantes de Nejen, que datan precisamente del final del periodo predinástico. El resultado de este enfrentamiento final, sin embargo, nos es bien conocido. Cuando el polvo de las batallas se asentó, quedó claro que la victoria final fue para los reyes de Tinis del Alto Egipto. El control sobre la mayor parte del país, incluido el fértil norte, combinado con el acceso a los puertos marítimos y al lucrativo comercio internacional con el cercano oriente a través de Palestina y Siria, resultó ser un factor decisivo en esta lucha. Alrededor del 2950 antes de nuestra era, después de casi 2 siglos de aguda competencia y sangrientos conflictos, el gobernante de Tinis, a quien conocemos con el nombre de Narmer, derrotó definitivamente a sus rivales y adoptó el título de rey del Egipto unificado, señor del Alto y Bajo País. Para inmortalizar simbólicamente su gran logro, especialmente su conquista del delta, quizás representando la última batalla decisiva en esta larga guerra, encargó aquella misma magnífica paleta ceremonial de Graubaca, decorada por ambos lados con escenas de su triunfo. ¿Por qué esta preciosa paleta fue ofrecida por él como regalo precisamente al templo del dios Horus en Nejen, la antigua capital de sus recientes oponentes en el sur?
Fue un gesto magnánimo de reconciliación hacia los antiguos enemigos, un reconocimiento del antiguo estatus de Nehen como cuna de la realeza. ¿O, por el contrario, fue una forma de echarle sal en la herida de manera ostentosa, demostrar quién era ahora el amo? No lo sabemos con certeza. Sea como fuere, fue allí, en el escondite del templo de Nehen, donde esta paleta permaneció enterrada durante casi 5 milenios, hasta que fue accidentalmente extraída de la arcilla por los arqueólogos británicos Kibel y Green a finales del siglo XIX. Arqueólogos y eruditos de gabinete, los egiptólogos, invirtieron considerable esfuerzo y tiempo en los siglos XIX y XX para redescubrir para la ciencia al rey Narmer, identificarlo con el legendario fundador de Egipto, Menes, y demostrar que él fue precisamente el primer rey histórico del antiguo Egipto unificado, situado en los orígenes de la primera dinastía. Pero, quizás, no deberíamos enorgullecernos demasiado de este descubrimiento. Después de todo, esencialmente, solo confirmaron con datos arqueológicos el relato del historiador griego Heródoto, quien escribió lo mismo casi 24 siglos antes. El padre de la historia, que visitó Egipto en el siglo V antes de nuestra era, no dudaba de que precisamente Menes, como llamaba al primer rey, fue el fundador del Estado egipcio y el constructor de la capital, Memphis. Esto puede servirnos como una lección útil. Debemos recordar que los autores antiguos eran a menudo mucho más inteligentes e informados de lo que a veces tendemos a pensar. Heródoto también hizo una observación fundamental y muy profunda sobre el país y su civilización, que sigue siendo absolutamente cierta hasta nuestros días. Egipto es un don del Nilo. El gran río Nilo, que fluye a través del árido desierto del Sáhara, como un milagro, permite que la vida surja y prospere donde de otro modo sería completamente imposible. El Valle del Nilo representa un singular oasis lineal, una estrecha franja verde de tierra fértil, que se extiende por miles de kilómetros, pero encajonada a ambos lados por vastos desiertos, áridos, pedregosos y casi sin vida. Por lo tanto, el desarrollo del antiguo Egipto, su historia y cultura, se pueden rastrear no solo a través de hallazgos arqueológicos, entierros, dibujos rupestres, ruinas de asentamientos y megalitos, sino también estudiando el carácter y las peculiaridades del propio río Nilo, su régimen, su influencia en el paisaje y la vida de las personas. La naturaleza del Valle del Nilo siempre ha ejercido una influencia profunda y omnipresente en sus habitantes. El río moldea no solo el paisaje físico de Egipto, sino que también determina en gran medida las ideas de los propios egipcios sobre sí mismos, sobre su lugar en el mundo, su cosmovisión. El singular paisaje fluvial influyó en su vida cotidiana, economía y costumbres desde los tiempos más antiguos, quedó literalmente grabado en la mentalidad del pueblo, condicionó la elaboración, transmitida de generación en generación, de principios filosóficos fundamentales, creencias religiosas y representaciones mitológicas. El poder simbólico del Nilo es el hilo conductor que atraviesa todo el tejido de la civilización faraónica, comenzando por los mitos más antiguos sobre el origen del mundo y de los egipcios. Según el relato más antiguo que nos ha llegado sobre cómo se creó el mundo, un mito desarrollado por los sacerdotes en la ciudad de Yunu, que los griegos llamaban Heliópolis, al principio no había nada más que un caos acuático infinito, oscuro e inmóvil, el océano primordial, cuya encarnación se consideraba el dios Nan. En uno de los textos, Nan se describe como el gran dios, que se crea a sí mismo. Él es el agua, él es Nan, el padre de los dioses. En una versión posterior del mito, estas aguas primordiales de Nan se describen como algo hostil y aterrador, ilimitado e informe, como la encarnación del secretismo, la oscuridad y la inercia. Sin embargo, siendo en sí mismas sin vida, las aguas de Nan, según las creencias egipcias, albergaban todo el potencial de la vida y la creación futuras. Siendo la encarnación del caos, poseían simultáneamente la capacidad de generar orden. Esta profunda creencia en la unidad primordial y la coexistencia de opuestos, orden y caos, vida y muerte, luz y oscuridad era extremadamente característica del pensamiento de los antiguos egipcios, y en su base, sin duda, yacía la propia realidad geográfica de su país. El agudo contraste entre el desierto seco y muerto y el valle fértil y vivo, y el propio río Nilo, ya que era capaz tanto de sustentar la vida con sus aguas benéficas y su limo, como de destruirla con sus inundaciones devastadoras o, por el contrario, con una sequía funesta en caso de una crecida insuficiente. Esta paradoja fundamental, inherente a la propia naturaleza del Nilo, estaba determinada por su singular régimen estacional. Antes de la construcción primero de la presa baja de Asuán a principios del siglo XX, y luego de la gigantesca presa alta de Asuán en la década de 1960, que cambiaron para siempre la hidrología del río, el Nilo presentaba anualmente al mundo un verdadero milagro, su crecida. Las lluvias monzónicas de verano, que caían en las lejanas tierras altas de Etiopía, provocaban un drástico aumento del nivel del agua en el Nilo Azul,
uno de los dos principales afluentes del Nilo, que aportaba la mayor parte del agua y del fértil limo durante la inundación. Este excedente de agua, en forma de una corriente potente y turbia, se precipitaba río abajo, llegando a Egipto. A principios de agosto, en el extremo sur del país, en la zona de Asuán, ya se notaban los primeros signos de la crecida inminente, el característico rugido del agua creciente y el aumento gradual de su nivel en el río. Unos días después, comenzaba la verdadera inundación. Con una fuerza indomable e imparable, el Nilo se desbordaba de sus orillas, y sus turbulentas aguas inundaban todo el valle fluvial adyacente, convirtiéndolo temporalmente en un enorme lago del que solo sobresalían las ciudades y aldeas construidas en terrenos elevados. El volumen de agua era tan grande que la inundación cubría por completo todo el valle del Nilo en toda su extensión, desde Asuán hasta el mar Mediterráneo. Luego, toda la tierra cultivable permanecía bajo el agua durante varias semanas, generalmente de agosto a octubre. Pero además de su furia destructiva, esta crecida anual traía consigo el mayor de los bienes, la esperanza de una nueva vida. Traía agua vivificante para regar los campos, y lo que es más importante, millones de toneladas del limo oscuro más fértil, arrastrado desde las montañas de Etiopía, que se depositaba en los campos, fertilizándolos. Cuando la crecida disminuía y el agua volvía a su cauce, el suelo, perfectamente humedecido y enriquecido con nutrientes, estaba idealmente listo para la siembra. Fue a este fenómeno anual único a lo que Egipto debió su legendaria fertilidad y la alta productividad de su agricultura, pero solo en los casos en que el Nilo crecía lo suficiente como para inundar todos los campos, pero no demasiado como para causar destrucción y no permanecer en los campos demasiado tiempo. Cualquier desviación de la norma en cualquier dirección, una crecida demasiado baja o demasiado alta, podía llevar a la catástrofe. En el primer caso, los brotes se secaban por falta de humedad, lo que provocaba hambrunas. En el segundo, podían pudrirse por exceso de agua o ser arrastrados por la corriente, lo que también amenazaba con malas cosechas y calamidades. Afortunadamente para los egipcios, tales desviaciones extremas ocurrían con relativa poca frecuencia, y las cosechas en el valle del Nilo solían ser abundantes. Esto aseguraba una producción estable de excedentes de alimentos, superando la norma de simple supervivencia, lo que, a su vez, era una condición necesaria para el crecimiento de la población, la división del trabajo, la acumulación de riquezas y el desarrollo de una civilización compleja con sus ciudades, templos, ejército y burocracia. En esencia, la geografía otorgó a Egipto una doble ventaja. Además de la milagrosa crecida anual que traía agua y fertilizantes, incluso la propia forma del valle del río Nilo resultó ser extremadamente favorable para el desarrollo de la agricultura basada en la irrigación por cuencas. En sección transversal, el valle del Nilo es ligeramente convexo. El nivel del suelo es más alto directamente en la orilla del río, donde se deposita la mayor cantidad de limo durante las inundaciones, formando diques naturales, mientras que las áreas más bajas se encuentran en los bordes de la llanura aluvial, al pie de las mesetas desérticas. Gracias a este relieve único, el valle era especialmente adecuado tanto para la irrigación natural con las aguas de la crecida como para la artificial. El agua, que irrumpía a través de los diques naturales o era dirigida por canales, se acumulaba por sí sola en las partes más bajas del valle, formando cuencas naturales, y permanecía durante mucho tiempo precisamente en aquellos campos que estaban lejos de la orilla del río, y en consecuencia, corrían el riesgo de secarse más rápidamente. Después de que bajara la inundación, los antiguos egipcios aprendieron a utilizar esta característica, creando un sistema de diques de tierra que retenían el agua de la crecida en estas cuencas durante el tiempo necesario para empapar el suelo. Además, el propio valle largo y estrecho del Nilo se subdivide naturalmente por el relieve en varias decenas de cuencas o secciones naturales, cuyos tamaños eran lo suficientemente convenientes como para poder ser cultivadas y sembradas por la población local de una o varias comunidades vecinas. Este factor fue especialmente importante durante el periodo de formación y consolidación de las primeras entidades territoriales y ciudades-estado, como Tinis, Nub-Tinegen. El sorprendente hecho de que Egipto, a diferencia de muchos de sus vecinos, como Mesopotamia o Siria, finalmente no permaneciera políticamente fragmentado en una serie de ciudades-estado constantemente rivales y en guerra entre sí, sino que fuera unificado comparativamente temprano en un estado centralizado único bajo Narmer, también puede explicarse en gran medida por la influencia especial del Nilo. El río siempre sirvió como la principal arteria de transporte, natural y muy conveniente, que conectaba todo el país de norte a sur. La vida en el antiguo Egipto dependía por completo de las aguas vivificantes del Nilo y sus recursos, e incluso hoy en día esto sigue siendo en gran medida así. Y en la antigüedad, ninguna comunidad humana en el valle podía sobrevivir a más de unas pocas horas de camino del río o de un canal conectado a él. Esta proximidad geográfica forzada de toda la población al Nilo, la concentración de la vida a lo largo de una única vía fluvial,
permitía a la clase gobernante, que controlaba el río y los principales centros en sus orillas, ejercer un control económico y político casi total sobre todo el pueblo sin mucho esfuerzo, lo que diferenciaba fuertemente a Egipto de países con un paisaje más complejo y ramificado. Siendo el principal factor geográfico que determinaba la vida del país, el Nilo también sirvió para todos los egipcios como una especie de metáfora grandiosa y omnipresente que explicaba la estructura del mundo y la sociedad. Por lo tanto, los gobernantes de Egipto desde el principio asignaron al río y a su crecida anual, este milagro cíclico de renacimiento, un papel clave en la compleja ideología estatal que desarrollaron gradualmente para justificar y fortalecer su dominio a los ojos de la población. El valor político de esta doctrina religiosa se puede discernir claramente si volvemos a uno de los mitos más tempranos e influyentes sobre la creación del mundo, desarrollado por los sacerdotes de Heliópolis. Según este relato, el caos acuático primordial, el océano Nan, en algún momento retrocedió, y del surgió la primera porción de tierra firme, la colina primordial de tierra, exactamente igual que la tierra emergía anualmente del agua después de que bajara la inundación del Nilo. Así, el propio proceso de creación del mundo se asemejaba al renacimiento anual de Egipto después de la crecida, y la propia crecida simbolizaba el potencial creativo oculto en medio del caos primordial. Esta colina primordial se convirtió en el escenario del primer acto de la creación, y el dios Demiurgo, creador de todo lo existente, surgió simultáneamente con esta colina y se sentó en ella. El nombre de este dios creador, Atum, según creen los lingüistas, significa simultáneamente tanto totalidad como no ser, subrayando su autosuficiencia y su origen de la nada. En el arte egipcio, a Atum generalmente se le representaba como un hombre con la doble corona real del Alto y Bajo Egipto, ya que se le consideraba el creador no solo de todo el universo, sino también del propio poder real, el primer rey de Egipto y del mundo entero. El significado de esta identificación del dios creador con el rey era claro e inequívoco para los antiguos egipcios. Si Atum era simultáneamente el primer ser vivo y el primer rey, entonces el orden divino de la creación y el orden político terrenal, establecido por el faraón, estaban inseparablemente ligados, eran interdependientes e indivisibles. En consecuencia, cualquier resistencia al rey o a sus instituciones equivalía a una resistencia al orden divino, a la impiedad y al caos. Una versión algo diferente de este mito narra cómo en la colina primordial surgida del agua creció el primer tallo de caña, y el dios del cielo en forma de halcón, probablemente el propio Horus, descendió sobre él, se estableció en la tierra y así la santificó y bendijo con su presencia. A lo largo de toda la historia posterior de los faraones, cada templo en Egipto sirvió como un recordatorio arquitectónico de este primer momento de la creación. El Santa Santorum del templo, donde habitaba la deidad, se intentaba ubicar en una cierta elevación, simbolizando la colina primordial. De esta manera, el acto de la creación parecía renovarse constantemente en los rituales. A continuación, el mito heliopolitano aborda la creación de los parámetros fundamentales de la existencia. Atum engendró a la primera pareja de dioses, Su, aire, y Tefnut, humedad. Ellos, a su vez, engendraron a Geb, tierra, y Nat, cielo. De la unión de la tierra y el cielo nació la primera familia de dioses que gobiernan el mundo: Osiris, Isis, Seth y Neftis. A estos dioses, al igual que a las aguas de Nan que los engendraron, les eran inherentes signos tanto de orden como de caos, lo que se reflejaba en sus complejas interrelaciones, descritas en el mito de Osiris. En total, junto con el propio Atum y sus descendientes directos, en la cosmogonía heliopolitana se contaban 9 deidades principales, la llamada Eneada. El número 9, como 3 veces 3, en la concepción de los antiguos egipcios era un símbolo de completitud y plenitud exhaustiva. La historia de la creación del mundo en su versión del antiguo Egipto se distingue no solo por su complejidad filosófica y la sutileza de la justificación ideológica del poder real, sino que lo que más nos interesa es cuán profunda y exhaustivamente se reflejó en la conciencia colectiva y la cosmovisión de los antiguos egipcios esta combinación única de contrastes y opuestos de su entorno, la predecible regularidad del ciclo anual y la repentina e indomable fuerza de la crecida, la fiabilidad y fertilidad de la tierra y la constante amenaza del desierto hostil o del río impredecible. Y, finalmente, esta esperanza anual e inextinguible de renacimiento y nueva vida después del periodo de inundación y aparente muerte de la naturaleza. Esta visión dualista fundamental del mundo definió de una vez por todas el carácter irrepetible de su civilización. El Nilo no solo fue la base material y la inspiración espiritual de la cultura del antiguo Egipto, también fue el eje principal que unió toda la larga historia del país, el camino principal, testigo de innumerables cortejos reales, grandiosos transportes de gigantescos obeliscos y estatuas en barcazas, suntuosas procesiones religiosas de dioses de un templo a otro, campañas militares al norte y al sur. El valle del Nilo y su extenso delta, lo que los propios egipcios llamaban Taguy,
las dos tierras, fueron el telón de fondo natural sobre el que se desarrollaron todos los dramas de los auges y caídas del antiguo Egipto, y la estructura geográfica de este país único sirve como clave para comprender su larga y compleja historia. De la antigüedad no nos ha llegado ningún mapa auténtico de Egipto creado por los propios egipcios, pero si tal mapa existiera, nos llamaría inmediatamente la atención su diferencia sustancial con los mapas modernos. Los antiguos egipcios se orientaban no por el norte, sino por el sur, ya que es desde el sur que fluye su gran río Nilo, y es desde el sur que comenzaba su vivificante crecida anual. En su entendimiento, el sur estaba arriba en el mapa, y el norte, abajo. Por eso, los egiptólogos todavía hoy, siguiendo esta antigua tradición, a menudo designan la parte sur del país, desde Asuán hasta la zona de Memphis, como Alto Egipto, y la parte norte, el delta del Nilo, como Bajo Egipto. De acuerdo con esta orientación hacia el sur, inusual para nosotros, el oeste para los egipcios estaba a la derecha, y en el idioma del antiguo Egipto las palabras oeste y derecho eran sinónimos, y el este, a la izquierda. A Egipto mismo lo llamaban figurativamente las dos orillas, equiparando así todo el país con su arteria principal, el Valle del Nilo. Otro nombre propio del país, más común e importante, era Kemet, que significa tierra negra. Este nombre se refería al suelo aluvial oscuro y fértil del valle, fuente de toda riqueza y vida. Contrastaba bruscamente con la desred circundante, la tierra roja, es decir, el desierto estéril y abrasado por el sol, reino de la muerte y el caos. En cuanto al propio Nilo, los egipcios, al parecer, no necesitaban ningún nombre especial y único para él. Para ellos era simplemente Iteru, que significa el río, con mayúscula. En su mundo, limitado por el valle y los desiertos, simplemente no había otro río como ese. Aunque el Nilo contribuyó a la unificación del país, el carácter de su curso y los paisajes de su valle no son en absoluto homogéneos en toda su extensión. En su largo camino desde sus lejanos orígenes en África Central hasta el mar Mediterráneo, forma las más diversas zonas naturales y paisajes, que los antiguos egipcios aprendieron a utilizar hábilmente y que determinaron en gran medida su historia. Consideraban que Egipto propiamente dicho, su país, comenzaba en la primera catarata del Nilo, situada cerca de la actual ciudad de Asuán. Las cataratas del Nilo son tramos del cauce donde el río atraviesa afloramientos de rocas cristalinas duras, como granito y gneiss, formando numerosas islas, rocas, rápidos y remolinos que dificultan la navegación. La primera catarata era la más meridional de ellas en territorio egipcio. Cada año, al comienzo mismo de la crecida, el agua que llegaba del sur, comprimida aquí en un cauce estrecho por altas orillas de granito, rugía y bullía con un estruendo ensordecedor, creando un espectáculo impresionante y temible. Sobre esta base, los antiguos egipcios creían que la propia corriente vivificante del Nilo surgía de alguna profunda cueva subterránea, situada en algún lugar bajo las islas de la primera catarata. En una de estas islas, la isla de Abu, sembrada de rocas de granito, que los griegos llamaban Elefantina, adoraron desde tiempos inmemoriales al dios carnero Khnum, señor de las cataratas y de las fuentes del Nilo, considerándolo el guardián de este lugar sagrado. Allí mismo, en Elefantina, se encontraba también el famoso Nilómetro, un pozo especial con una escala con la que los sacerdotes medían la altura de la subida del agua durante la crecida, para conocer de antemano su fuerza y predecir la cosecha futura. Los peligrosos rápidos y las numerosas rocas submarinas hacían que la primera catarata fuera prácticamente intransitable para grandes embarcaciones la mayor parte del año, excepto en el pico mismo de la inundación. Pero los antiguos egipcios lograron sacar provecho estratégico también de este inconveniente natural. La isla de Abu, cuyo nombre significaba ciudad del elefante, quizás por su importante papel en el comercio de marfil traído de Nubia, se convirtió en el puesto fronterizo del sur de Egipto, natural y bien protegido. Pues era fácil de defender, y desde este lugar se podían controlar eficazmente todos los accesos a Egipto por el río desde el sur, desde Nubia. Abu también era el punto de partida natural para las caravanas que se dirigían a través del desierto hacia el suroeste, a través de los oasis de Kurkur, Dunkul y Salima, hacia la gran ruta comercial transsahariana, conocida en épocas posteriores como Darb el-Arbain, es decir, el camino de los 40 días. Esta ruta iba desde El Fasser en la región de Darfur en Sudán hacia el norte, hasta Asiut en el Egipto Medio, y probablemente también fue en la antigüedad la principal ruta comercial a través del Sáhara, que conectaba Egipto con África Central. Las investigaciones arqueológicas en curso revelan cada vez más hechos sobre el importante papel que desempeñaron en la antigüedad estas rutas a través del desierto. Es evidente que el control sobre estos caminos caravaneros trillados era estratégicamente no menos importante para los primeros gobernantes egipcios que el control sobre la navegación por el propio río. El auge de centros tempranos como Abu, Elefantina, Inegen y Heracómpolis
se debe en gran medida a su ubicación favorable, propicia para controlar los viajes de ambos tipos, fluviales y desérticos. A lo largo de toda la historia del antiguo Egipto, Abu y toda la región de la primera catarata permanecieron como una especie de antesala de Egipto, sus puertas del sur. Cuando los barcos, pesadamente cargados de tributos o mercancías, navegando hacia el norte desde los territorios nubios conquistados o desde lejanos países exóticos, finalmente atracaban en la isla sagrada de Biga cerca de la catarata, sus tripulaciones probablemente se regocijaban. Finalmente estaban en casa, a salvo, en la tierra de Egipto. Al norte de Abu, durante los siguientes aproximadamente 200 kilómetros, el Nilo fluye en un valle estrecho, atravesando un espeso estrato de dura arenisca nubia. Altos acantilados verticales de esta piedra se acercan aquí casi hasta el agua, dejando solo una franja muy estrecha de tierra cultivable a ambos lados del río. En algunos lugares su anchura no supera un par de cientos de metros. En consecuencia, la densidad de población en esta parte más meridional del Alto Egipto nunca fue especialmente numerosa. Pero aquí existen otras ventajas naturales importantes, que los antiguos egipcios no dejaron de aprovechar desde los tiempos más remotos. En particular, los numerosos wadis secos, situados a ambas orillas del Nilo, permiten penetrar profundamente en los desiertos circundantes, asegurando así el acceso tanto a las ya mencionadas rutas comerciales caravaneras como a los yacimientos de valiosos minerales, diversas piedras ornamentales y preciosas, como amatista y cornalina, así como cobre y, lo que es especialmente importante, oro, que se extraía en abundancia en el desierto oriental. Estas riquezas minerales compensaban la escasez de tierras agrícolas fértiles y convirtieron la parte sur del Valle del Nilo en una región económica de suma importancia, lo que, a su vez, determinó también su considerable importancia política a lo largo de toda la historia egipcia. Desde el reino prehistórico de Negen hasta el poderoso Nomo con centro en Apolinópolis Magna, la actual Edfu, en el período greco-romano. Un cambio brusco en la estructura geológica del Valle del Nilo ocurre en la zona de Jebel el Silsila. Aproximadamente a 40 millas, o 65 kilómetros, al norte de Asuán. Aquí, la dura arenisca nubia da paso a la caliza egipcia, más blanda y clara, que dominará el paisaje del valle durante los siguientes cientos de kilómetros. Los altos acantilados de arenisca de Jebel el Silsila, que se elevan directamente sobre el agua en el punto más estrecho del valle, sirvieron no solo como un claro punto de referencia natural para los barcos que navegaban río arriba y río abajo. También fueron una fuente muy conveniente de excelente material de construcción, grandes bloques de resistente arenisca, con los que se construyeron los muros y columnas de enormes templos, especialmente en el Reino Nuevo y en el período grecorromano, cuando aquí se llevaron a cabo trabajos de cantería a gran escala. Más allá de Jebel el Silsila, el Valle del Nilo vuelve a ensancharse gradualmente, el paisaje se vuelve más abierto y tranquilo, las colinas de caliza que lo bordean retroceden más lejos del río y se vuelven más bajas. El potencial agrícola de esta área es mucho mayor que en el extremo sur, y por lo tanto, la población aquí siempre ha sido considerablemente más numerosa. En esta tierra fértil surgieron y crecieron constantemente centros tan importantes como Nejbet, El Kab, Inegen y Heracópolis, al sur, y especialmente Tebas, que se convirtió en la ciudad más grande del Alto Egipto y la capital de todo el país durante los periodos del Reino Medio y Nuevo, y siguió siendo el principal centro religioso durante toda la historia antigua del país. Los principales núcleos de población de la región tebana, incluida la propia ciudad de Tebas con sus grandiosos templos de Karnak y Luxor, siempre estuvieron situados en la orilla oriental del Nilo, donde el valle era más ancho y conveniente para la vida. Y los escarpados acantilados de caliza de la orilla occidental, con el vasto desierto extendiéndose a sus pies, representaban un lugar ideal para establecer la necrópolis, la ciudad de los muertos, que estaba convenientemente ubicada por su proximidad a la ciudad de los vivos, y sin embargo, suficientemente aislada y protegida de las inundaciones. Así, la gran ciudad de Tebas estaba como dividida por el río, tanto geográfica como ideológicamente, en la orilla oriental la ciudad de los vivos, donde salía el sol y bullía la vida, y la orilla occidental la ciudad de los muertos, donde el sol se ponía y donde se ubicaban las tumbas de los reyes y nobles. Además, para Tebas era muy importante la red de caminos y senderos que cruzaban el desierto detrás de las colinas de la orilla occidental. Estas rutas conducían a los oasis y más al sur, a Nubia, y quien controlaba estas vías de acceso rápido a diferentes puntos del país obtenía una seria ventaja estratégica. No es de extrañar que los gobernantes tebanos siempre buscaran controlar estos caminos, y a menudo fueron objeto de disputas y jugaron un papel decisivo en momentos tensos de la historia egipcia. Por ejemplo, durante la lucha de Tebas por la unificación del país durante el primer y segundo periodos intermedios. El control sobre estas rutas también permitía a Tebas regular el acceso a Nubia desde el norte, evitando las cataratas. A poca distancia al norte de Tebas,
el cauce del Nilo hace una curva pronunciada hacia el este, formando la llamada Curva de Ena, por el nombre de la ciudad moderna situada aquí. Esta curva acerca el río al máximo a la costa del Mar Rojo. Por lo tanto, la orilla oriental en esta área era el punto de partida natural y más conveniente para las expediciones que se dirigían a las montañas del desierto oriental, donde se encontraban ricas minas de oro y canteras de rocas valiosas, como pórfido y granito, así como a la propia costa del Mar Rojo. Los faraones de Egipto, especialmente durante las épocas del Reino Medio y Nuevo, a menudo enviaban grandes expediciones comerciales desde puertos en el Mar Rojo, como Mersagabasis o Quseir, al lejano y fabuloso país de Punt, situado en algún lugar de la costa del actual Sudán, Eritrea o Somalia, de donde traían incienso, oro, marfil y otros bienes exóticos. En épocas posteriores, bajo los Ptolomeos y los romanos, el Mar Rojo abría la ruta marítima más corta y conveniente hacia la India y Arabia. Y por lo tanto, en los desiertos al este de la curva de Ena bullía una animada actividad comercial y militar, como lo demuestran los restos de fuertes romanos, caminos y caravansares. Al norte de Ena, el valle del Nilo vuelve a cambiar mucho, volviéndose mucho más ancho. Aquí comienza la parte más extensa y fértil del Alto Egipto. Los lejanos acantilados de caliza erosionados apenas se divisan en el horizonte, retrocediendo muchos kilómetros del río. A pesar de que esta parte norte del Alto Egipto, entre Ena y Asiut, es la más desarrollada agrícolamente y podía alimentar a una gran población, durante la mayor parte de la historia egipcia permaneció como una especie de remanso tranquilo, algo aislada de los principales centros de la vida política del país. La única excepción notable en el periodo prehistórico y bajo las primeras dinastías fue la ya mencionada ciudad de Tinis y su necrópolis Abju, o Abidos. Quizás su temprano auge estuvo relacionado con el hecho de que dominaba la ruta más corta y conveniente desde el Nilo hacia los oasis occidentales. En periodos posteriores, el enorme prestigio de Abidos como la necrópolis real más antigua, lugar de enterramiento de los primeros faraones y principal centro de culto del dios Osiris, señor del inframundo, le otorgó una importancia religiosa excepcional, y se convirtió en el centro de peregrinación más importante para todos los egipcios. Estatus que conservó para siempre. Durante las guerras civiles, que ocurrieron en periodos de debilitamiento del poder central, por ejemplo, después de la caída del reino antiguo, Abidos a menudo se convertía en el principal premio en la lucha por el control del Alto Egipto, y su región se convirtió repetidamente en escenario de encarnizadas luchas entre centros de poder rivales en el norte y sur de Egipto. Río abajo, es decir, más al norte, el valle del Nilo vuelve a estrecharse notablemente cerca de la actual ciudad de Asiut. El propio nombre Asiut deriva del topónimo egipcio antiguo Sauti, que significa guardián o vigilante, y este nombre es muy lógico, ya que Asiut protege geográficamente tanto el acceso desde el norte a las cabeceras del río en el Alto Egipto, como, por otro lado, los accesos desde el sur a la región de la capital y los puertos del Mediterráneo. Por lo tanto, Asiut, a lo largo de toda la historia de Egipto, fue el punto de inflexión natural de su integridad territorial. Cuando el país, por una u otra razón, se dividía, como sucedió varias veces en los periodos intermedios, en mitades norte y sur, la frontera entre ellas casi siempre pasaba precisamente por la región de Asiut. La ciudad también protege el extremo norte de la importante ruta caravanera desde Sudán, el Darb el Arbain, por lo que su importancia estratégica es difícil de sobreestimar. Al norte de Asiut, el valle del Nilo vuelve a ensancharse, y aquí de nuevo se extienden vastos y exuberantes campos, que confieren una belleza serena y atemporal a este tramo del valle, que a veces se distingue como una región separada bajo el nombre de Egipto Medio. Y aquí, como más al sur, los caminos a través del desierto en la orilla occidental también proporcionan un acceso conveniente a la cadena de oasis del desierto líbico, como Karga, Dajla, Farafra y Baharilla, y desde allí, a las rutas comerciales que conducen a Sudán y Libia. Sin embargo, la característica geográfica más notable en esta región no es el propio valle del Nilo, sino la gran depresión de Fayum, excepcionalmente fértil y densamente poblada, situada al oeste del Nilo. La depresión de Fayum es alimentada por un gran brazo lateral del Nilo, conocido como Bar Yusef, es decir, el río de José, que se separa del cauce principal del Nilo en la zona de Asiut y fluye hacia el norte paralelo a él, desembocando en el extenso lago Karun, situado en el centro de la depresión de Fayum por debajo del nivel del mar. Este lago, ahora salino, era mucho más grande y de agua dulce en la antigüedad, y alimentaba con agua las vastas tierras a su alrededor, convirtiendo parte del desierto líbico en un oasis floreciente. En la antigüedad, alrededor del lago Karun y en el oasis de Fayum pululaba todo tipo de vida silvestre. Verdeaba una exuberante vegetación de pantano y estepa, y era posible una agricultura y ganadería muy productivas. Desde el comienzo de la historia dinástica, Fayum atrajo la atención de los faraones como un lugar excelente para la caza y el descanso,
Aquí se construyeron residencias reales y palacios de verano. Durante el período del Reino Medio, alrededor de 2000 antes de nuestra era, y especialmente más tarde, bajo la dinastía griega de los Ptolomeos, en Fayum se llevaron a cabo extensos trabajos de irrigación y mejora para drenar parte del lago y desarrollar nuevas tierras. Como resultado, en medio del desierto occidental surgió una especie de segundo Egipto. El granero del país. Desde un punto de vista estratégico, la región más importante para toda la historia de Egipto es el lugar donde el estrecho valle del Nilo se ensancha abruptamente, y el propio río se divide en numerosos brazos, formando un extenso delta triangular que desemboca en el mar Mediterráneo. Esta región, que forma una especie de nexo o istmo entre el largo valle del Alto Egipto y el ancho delta del Bajo Egipto, los antiguos egipcios la llamaban acertadamente el equilibrio de las dos tierras. Después de la unificación del país, se convirtió precisamente en el lugar obvio y más lógico para ubicar la capital de todo el estado, ya que desde aquí era más conveniente gobernar ambas partes del país, el sur y el norte. Aquí se encontraba la antigua y gloriosa Menfis, fundada, según la tradición, por el primer rey Menes y que permaneció como capital o una de las principales ciudades durante la mayor parte de la historia del antiguo Egipto. Aquí también se encuentra hoy la capital moderna, la gigantesca metrópolis de El Cairo. Así, las cabeceras del delta del Nilo han sido el centro administrativo, político y económico de Egipto durante más de 5000 años. La excepcional importancia de esta región para los faraones del reino antiguo queda inequívocamente subrayada por la presencia aquí de los monumentos más famosos e impresionantes de esa época. Las grandes pirámides, que se alinean en una majestuosa cadena al borde de la meseta desértica al oeste de Menfis a lo largo de unos 30 kilómetros. Desde Giza en el norte hasta Dasur en el sur. En cuestiones de ideología y política, los antiguos egipcios siempre enfatizaron el dualismo de su país, compuesto por el Alto y el Bajo Egipto, y trataron ambas partes como componentes iguales y necesarios de un todo unificado. Sin embargo, nuestro conocimiento arqueológico actual sobre el Delta, o Bajo Egipto, es mucho más escaso y fragmentario que sobre el Valle del Nilo en el sur. Esto se explica principalmente por factores naturales. A lo largo de los milenios, las potentes crecidas anuales del Nilo y la acumulación constante de limo fluvial han enterrado muchas ruinas antiguas bajo una capa de sedimentos de varios metros de espesor. Y el clima húmedo y el alto nivel de las aguas subterráneas en el delta siguen siendo extremadamente desfavorables para la conservación de monumentos antiguos, especialmente los construidos con adobe. El contraste con el valle estrecho, claramente definido y relativamente seco del Alto Egipto es sorprendente. El delta presenta vastas extensiones de tierras aluviales planas y bajas que se extienden hasta el horizonte, atravesadas por numerosos brazos del Nilo, canales y arroyos, con islas de tierra firme dispersas aquí y allá, tels, sobre las que se ubicaban antiguas ciudades y aldeas. Los peligrosos pantanos y marismas, así como la red intrincada y en constante cambio de vías fluviales, dificultan enormemente tanto el desplazamiento por el delta como las excavaciones arqueológicas. El delta siempre ofreció excelentes oportunidades para el pastoreo de ganado y una agricultura muy exitosa gracias al suelo fértil y la abundancia de agua, permaneciendo, sin embargo, como un territorio algo marginal debido al riesgo constante de inundaciones tanto por parte del río durante las fuertes crecidas, como por parte del mar durante las tormentas. Los antiguos egipcios, perfectamente conscientes de este hecho, a menudo llamaban al Bajo Egipto Tameu, que literalmente significa tierra inundada o tierra de papiro. Además, era precisamente aquí, en el norte, donde Egipto tenía su flanco más vulnerable y desprotegido. La parte occidental del delta, que limitaba con el desierto líbico, no podía contener eficazmente las incursiones de las belicosas tribus libias, y en la parte oriental del delta, a través de la península del Sinaí, penetraban fácilmente tribus nómadas y ejércitos de Palestina, Siria y otros países del Próximo Oriente. Por lo tanto, en periodos de debilitamiento del poder central en Egipto, las periferias del delta a menudo caían bajo el control de extranjeros, como sucedió en tiempos de los Hicsos. Y bajo un gobierno central fuerte, los faraones buscaban fortalecer las fronteras del delta, erigiendo allí poderosas fortalezas, que servían también como bases para campañas militares contra los enemigos de Egipto en el noreste, y creaban una especie de zona fronteriza de amortiguación. Hacia el final de la era faraónica, en el período tardío y especialmente en la época grecorromana, la importancia estratégica y económica del delta aumentó considerablemente gracias a sus activas relaciones comerciales y culturales con todo el Mediterráneo y su proximidad a los nuevos centros de poder mundial, principalmente Grecia y Roma. A medida que el Nilo se acerca a su desembocadura, los extensos pantanos de la parte central del Bajo Egipto ceden gradualmente el paso a lagunas salobres y lagos cercanos a la costa, como los lagos Mareotis, Iku, Buruyus y Manzala, y luego a las bajas costas arenosas del mar Mediterráneo. Este paisaje costero cambiante, en constante movimiento,
en equilibrio entre la tierra y el mar, para los antiguos egipcios, probablemente sirvió como otro recordatorio vívido de cuán frágil e inestable era el equilibrio de su propia existencia en el valle del Nilo, dependiente de los caprichos del gran río. El entorno circundante parecía enfatizar constantemente el principio fundamental de su cosmovisión. El mantenimiento del orden, o Ma'at, depende del equilibrio armonioso de los opuestos. Tales opuestos eran el fértil suelo negro del valle y la seca tierra roja del desierto, el este, el lado del amanecer, como reino de los vivos, y el oeste, el lado del atardecer, como reino de los muertos, el valle estrecho y alargado del Alto Egipto y el delta ancho y ramificado del Bajo Egipto, y por supuesto, la oposición principal. La lucha anual del caos destructivo de la inundación del Nilo contra la predecible fiabilidad y estabilidad de la tierra que renacía después de ella. Si la geografía única de Egipto moldeó la mentalidad especial de sus habitantes, completaron este proceso de formación de la civilización los primeros gobernantes del país, los reyes de la primera dinastía y sus predecesores, quienes lograron desarrollar e inculcar en su pueblo la poderosa idea de que el único pilar capaz de mantener todas estas fuerzas divergentes de la naturaleza y la sociedad en un equilibrio armonioso era el propio rey, el faraón divino.